Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un honor, es una alegría empezar el año aquí en Beasain. Efectivamente, hasta el día 10 de este año, 10 de enero, no he podido dar la primera conferencia. Esto para mí es terrible. Ya el lunes daré otra, el miércoles daré otra y así sucesivamente, porque hay que dar otras 300 cuanto antes. Bueno, hoy toca aquí hablar, como veis, de Leonardo Torres Quevedo. Pero no voy a poner su nombre lo primero de todo. Vamos a poner el de Norbert Wiener. ¿Y por qué Norbert Wiener? Porque en 1948 escribió este libro, Cibernética o el control y la comunicación en el animal y en la máquina. Veis ahí los capítulos y un apéndice a ese último capítulo, donde decía, bueno, hay una cuestión, lo pongo en castellano, hay una cuestión, como veis ahí, que realmente pertenecería a este capítulo, básicamente la posibilidad de construir una máquina que juegue al ajedrez. Y él, máxima autoridad en la cibernética, dice que no hay ninguna máquina que juegue al ajedrez. En el año 50 se convoca el Gran Congreso Internacional de Cibernética e Inteligencia Artificial para el año 51 en París. Claro, se podrá construir, podrá existir la inteligencia artificial. Un congreso en honor a Wiener y en honor a su cibernética. ¿Y qué se encuentra Norbert Wiener allí en París en 1951? Con una máquina que juega al ajedrez de Leonardo Torres Quevedo. No es del año 48, no es del año 38, no es del año 18, es de unos años antes. Y Wiener juega con esa máquina, Leonardo ya no existe, la ha llevado su hijo Gonzalo, y como cualquiera, pierde con esa máquina. Claro que sí, cualquiera. Justo castigo, penitencia por su pecado. Desconocimiento, él que es la máxima autoridad, se supone, en cibernética mundial, en ese año 48, 49, 50. Para consolarse, se pone a jugar con las tortugas de Grey en el suelo. Claro que sí. Pero no hay mucho consuelo. Cuando Tartakovsky se presenta aquí, campeón, a jugar contra el ajedrecista Torres Quevedo, también pierde, como pierde cualquier humano que quiera jugar contra esa máquina. Lo vemos en la prensa y lo vemos en fotografía original. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, esto de Wiener, bueno, los más especialistas lo conocen, pero si a alguien no suena, Alan Turing, ¿verdad que sí? ¿Puede pensar una máquina? Pues no fue del año 48 su pregunta, fue también del año 50, qué casualidad. El artículo no se titulaba así, puede pensar una máquina, sino, bueno, Computer Machinery and Intelligence, como veis ahí, ¿verdad? Se publica en una revista Mente, ni más ni menos, claro, dedicada a la psicología, etcétera, a la inteligencia artificial. Y él dice, ¿puede una máquina pensar? Pero empieza a hacer trampas. Y dice, bueno, como no sé ni lo que es una máquina, habría que definirlo, y no me voy a atrever. Y no sé lo que es pensar, que tampoco me voy a poner a pensar qué sería pensar en una máquina. Vamos a cambiar la pregunta, ¿puede pensar una máquina?, por un juego. El Imitation Game, que fue título de película que casi todos habréis visto. Eso es hacer trampas. ¿Puede pensar una máquina? ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues Torres Quevedo, como el otro Leonardo, nos va a regalar manuscritos que luego nuestro Leonardo se iba a transformar en publicaciones de verdad, y ahí podemos leer lo que opinaba manuscritamente antes de pasarlo a imprenta Leonardo Torres Quevedo. Se cree que para automatizar el trabajo de la inteligencia sería necesario construir una máquina inteligente, y eso es un error fundamental. Lo que es importante es que sea inteligente quien la diseñe. Claro, parece una tontería, pero es esencial. Claro, como es una tontería, no va a ser esto lo que ponga por escrito. Pondrá por escrito algo mucho más sensato, que veremos después. Pero lo que sí vio todo el mundo fue su máquina en 1914, cuando la llevó a París. Y esas fueron las portadas de los periódicos. Una máquina que sabe jugar al ajedrez. La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. Hombre, guipuzcoanos, nos gusta el francés más que el inglés. Si fuésemos vizcaínos, preferiríamos el inglés. Pues en inglés también, porque al año siguiente, en la Scientific American, traducen estos artículos, estas presentaciones que hizo Torres Quevedo en París, y entendieron perfectamente lo que les estaba presentando Torres Quevedo. Torres y sus destacados dispositivos automáticos sustituirá mediante máquinas a la mente humana. En francés, en inglés, en el año 14, en el año 15. Este era el mundo en esos años, y de eso es de lo que vamos a hablar. Aprovechando un centenario, el del aritmómetro electromecánico.
¿Y qué es el aritmómetro electromecánico? En 1920 se quiere conmemorar en París el centenario de un aritmómetro mecánico, el de Tomás de Colmar, una máquina que con tecnología estrictamente mecánica suma, resta, multiplica y divide, que tenemos en muchos museos porque se comercializó. Fue un éxito comercial, una máquina que realizaba las 4 operaciones elementales con tecnología mecánica. Y se organiza este gran congreso en París que reúne pues, a los mecanizadores del cálculo mundiales. Y Torres Quevedo es invitado a participar. ¿Y qué va a llevar Torres Quevedo? Pues Torres Quevedo va a llevar un aritmómetro, pero un aritmómetro electromecánico. Y como en todo lo que vamos a ver en la obra de Torres Quevedo, lleva una máquina, pero lleva el tratado teórico que fundamenta científicamente lo que está en esa máquina. O al revés, tiene en su mente una teoría para una ciencia que no existe y que demuestra con una máquina de demostración. Ese es nuestro Leonardo Torres Quevedo. Y presenta ese aritmómetro que sigue existiendo hoy en día, aunque no funcione. ¿Qué veis a la derecha? Un teclado, el órgano de introducción de datos. También estáis viendo la impresora, el órgano de salida. ¿Y qué veis a la izquierda? Es que se parece peligrosamente a una CPU, ¿verdad? Pues sí, desde el teclado se le van mandando las órdenes a la CPU que quiere, las operaciones que queremos que compute la máquina. Le damos al espaciador, que es el intro, y todas esas operaciones que ha memorizado esa inteligencia artificial que tiene esa máquina, esa memoria artificial, la máquina ella solita la retoma de su memoria, realiza las operaciones ella solita y manda el resultado a la impresora. ¿Es acaso el primer ordenador de la historia? Bueno, pues cuando en Francia, en el Museo Nacional de las Ciencias y las Técnicas, en el año 90 del siglo pasado, se organiza esa gran exposición sobre la historia universal de la informática, desde la pascalina hasta el ordenador, el capítulo del ordenador, ¿dónde empieza? En 1920 el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo construyó un aritmómetro electromecánico enteramente automático. Este es nuestro Leonardo Torres Quevedo. Este es un inventor español que, como tantos de estas tierras, tiene que esperar a que sea un francés, en 1930, el que se pregunte, porque nosotros somos incapaces de hacerlo, si acaso no será Leonardo Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo. Y su tiempo no es cualquiera, es el tiempo de Tesla, que todos conocéis, es el de Graham Bell, es el de Edison. Ese es el tiempo de nuestro Leonardo Torres Quevedo. Beasaín, Lemniscata, tenemos tarea, ¿verdad? Pues vamos con ello, porque a eso hemos venido. Leonardo Torres Quevedo es un ingeniero cántabro, de acuerdo, pero es universal. ¿Y por qué decimos que es cántabro? Porque aunque los de Bilbao se crean que nacen donde les da la gana, están muy equivocados. Nacen donde su madre está ese día. Y la madre de Leonardito estaba en su casa natal y quería ser atendida en el parto por su propia madre. Y aunque podía haber nacido en la calle Pelota, la casa familiar, allí podrán poner los de Bilbao, en esta casa tenía que haber nacido, y no nació Leonardo Torres Quevedo, porque nació donde su madre quiso, y fue aquí, en esa casa en Santa Cruz de Iguña, que sigue existiendo. Su padre era ingeniero de caminos bilbaíno, y bueno, al acabar las obras que estaban haciendo en el Valle de Iguña, en Cantabria, pues se trasladan ya así, básicamente a Bilbao, y allí estudiará primaria, secundaria, y la parte final del bachillerato la hará ya en París. Claro, ya su padre entiende que las fronteras mentales, bueno, están más allá de lo que es el País Vasco, de lo que es el Irún, y que hay que salir a Francia, que es en ese momento pues el referente. Cuando vuelve, pues va a estudiar ingeniería de caminos. ¿Y por qué va a estudiar ingeniería de caminos? Bueno, pues todos sabéis lo que se decía de los ingenieros de caminos en el siglo XIX. ¡Dios existe! Claro que existe, y además es ingeniero de caminos. Eso decían en el siglo XIX. Pues Torres Quevedo, hijo, tiene que estudiar ingeniería de caminos. No porque le interese especialmente, sino porque cualquiera que vaya a ser un genio o se lo crea, tiene que estudiar. Como hoy hay que hacer el doble grado de física y matemáticas, entonces hay que hacer ingeniería de caminos. Bueno, pues estudia ingeniería de caminos, pero tiene una enorme ventaja con respecto al resto de los mortales, y es que no va a tener que trabajar, porque ha recibido una herencia. Aparte de muy inteligente, tenía inteligencia emocional, y ha enamorado a unas parientes suyas que no
tienen descendientes y que le van a nombrar heredero universal de sus bienes. Con lo cual, pues se puede dedicar al acabar la carrera, bueno, pues unos meses construyendo ferrocarriles, y decir, mira, esto no va conmigo, con el dinero me voy a descubrir Europa, los centros de investigación, problemas para resolver, y estudio pues en la biblioteca de la Real Academia de Ciencias o en el Ateneo lo que me falta. Y cuando ya tiene todo ese bagaje, dice, ahora me retiro al Valle de Iguña a pensar en mis cosas. Bueno, uno piensa en sus cosas y a veces en las cosas de los demás, o los demás se ponen a pensar y acabas casado. Bueno, pues de esa casa natal donde él ha montado su estudio de ingeniería, se traslada a la casa de su novia, luego mujer, la casa de doña Jimena, que ya no existe, en la zona de Portolín. Y allí se van a casar en 1885 y va a vivir hasta 1890. ¿Y qué va a hacer en esa casa? Pues ya, sí, inventar. Y su primer invento va a ser de 1887. Como ha nacido en 1852, hacemos una resta, ¿cuántos años tiene? 35. No ha hecho nada. Volver loco al personal del Valle de Iguña. ¿Quién será este individuo que dicen que es muy listo, que ha estudiado ingeniería de caminos y que tiene 35 años y no ha hecho todavía nada? Bueno, ha hecho un poquito. Ha ensayado en el Valle de Iguña 2 teleféricos para personas, porque no hay teleféricos para personas en el siglo XIX. Lo hay para explotaciones mineras, madereras, etcétera, pero no para el transporte de personas con seguridad. Y desde Portolín, en Cantabria, en Molledo, municipio de Molledo, en el Valle de Iguña, pues va a presentar esa patente que veis ahí, un sistema funicular de cables múltiples. Pero nuestro genio es transfronterizo. No es ni cántabro, ni vasco, ni español, ni nada que se le parezca, es universal. Y somete su invención al juicio de las oficinas de patentes, no de España, bueno, eso seguro que se lo concedían la patente, sino a las oficinas de patentes de Alemania, de Austria, de Suiza, de Reino Unido, de Estados Unidos, de Austria-Hungría, de Italia. Y todas las oficinas de patentes de todos estos países conceden la originalidad de la patente. Torres Quevedo ha inventado un sistema para el transporte por cable de personas con absoluta seguridad. ¿Y en qué consiste este sistema? Si en un cable dejamos fijos los 2 extremos y hacemos pasar la barquilla llena de gente, lo que sea, una carga a lo largo de ese recorrido, la tensión en el cable va a depender del punto en el que estemos. En uno de los extremos las tensiones serán máximas en uno de los extremos y en el otro casi mínimas. En el centro serán las mismas en los 2 extremos y recíprocamente en el otro extremo. Sin embargo, si liberamos uno de los extremos y hacemos que el cable pase por una polea y ponemos en el extremo un contrapeso, la tensión del cable ya no va a variar en función de dónde esté la barquilla, el peso, porque va a ser constante y determinada por el ingeniero, calculada previamente por el ingeniero con el contrapeso que va a poner. Si el cable trabaja a tensión variable, con los 2 extremos fijos, es probable que se rompa. Si trabaja a tensión constante, cuando la barquilla se vaya moviendo, lo único que va a suceder es que el contrapeso va a subir o bajar, dependiendo de la posición a lo largo del recorrido, pero la tensión no va a variar. Esa clave es la que se estaba utilizando, empezaba a utilizar en explotaciones madereras, mineras, y Torres Quevedo dice, y un sistema policable, redundante. En caso de que se rompiera alguno de ellos, todo el sistema policable se autoequilibraría. La rotura de uno de los cables no afectaría a la tensión que soportarían los otros 5, 6 o lo que fuese. Simplemente se reorganizarían las alturas, pero el sistema se mantendría. Esa es la invención que presenta las oficinas de patentes y que todos le conceden. ¿Y el primer teleférico dónde lo va a poner? ¿Encima de la ría en Bilbao? ¡Qué tontería! Se la lleva a Suiza. Y él, como emprendedor, con su dinero se convierte también en eso, en un emprendedor. Y lleva su proyecto al Monte Pilatus de Suiza para poner en marcha el primer teleférico para personas del mundo en Suiza. Bueno, allí empieza a hacer las obras. Hoy allí hay un teleférico. Hoy allí, en el Monte Pilatus, quedan los restos de la obra. Pero, como me confesaron en el Museo Nacional de Transporte en Lucerna, xenofobia, racismo, de los Pirineos para acá todos somos africanos, ¿cómo vamos a consentir que un ingeniero español ponga el primer teleférico del mundo en el centro de Europa? Se orquesta una campaña de difamación en la prensa con caricaturas y el sistema fracasa. Transitoriamente.
Pero la mente de Torres Quevedo no fracasa, tiene alternativa. Él ha pensado muchos problemas que tiene la humanidad que resolver. Por ejemplo, el de la mecanización del cálculo. Y él sabe que existen aritmómetros mecánicos. Dice, pero qué tontería. ¿Quién quiere sumar, restar, multiplicar y dividir? No, yo lo que quiero es crear una ciencia de verdad. Unas máquinas algébricas. Es decir, unas máquinas que no hagan las operaciones elementales, sino que computen funciones continuas con derivada primera continua. Por ejemplo, las polinómicas. Y que nos resuelva, por ejemplo, una ecuación, una función polinómica igualada a 0, que es de grado 6. ¿Cuántas soluciones tiene que darme? 6. ¿Que es de grado 25? Pues ese es el tratado teórico que va a presentar ahí. Todo un tratado teórico nuevo sobre unas máquinas que no existen. ¿Pero qué hace nuestro Leonardo? Demostrar que esas concepciones teóricas son posibles con modelos de demostración que lleva a París. Para grado 2, ecuaciones de segundo grado. ¿De acuerdo? Son más fáciles de realizar, pero el fundamento teórico sirve para el grado que sea. Y esto es lo que nos cuenta nuestro Leonardo Torres Quevedo. También en plan manuscrito, pero luego publicado como libro. Cualquier aparato, esta es su letra, que permite provocar a voluntad un fenómeno cuya ley está expresada en una fórmula algébrica, hoy diríamos algebraica, puede teóricamente servir para obtener valores simultáneos de todas las variables contenidas en esta fórmula. Pero claro, es que esta realidad teórica no tiene en general ningún valor práctico. No es fácil producir un fenómeno cuya ley sea la fórmula concreta, exacta, que se quiera calcular, ni medir con exactitud suficiente sus elementos, etcétera. Él sabe cuáles son las dificultades que tiene su concepción teórica, pero conceptualmente está muy claro. Si queremos resolver una fórmula algebraica, podemos hacerlo quizá directamente, pero ¿y si lo hacemos mediante analogía física? Si creamos un sistema físico analógico o análogo, la solución física será análoga a la solución matemática y por tanto la solución matemática que buscamos será equivalente a la solución física. Bueno, esta es la idea que tiene Torres Quevedo y que entiende que está yendo mucho más allá, que está triunfando o que puede triunfar donde han fracasado otros. Por ejemplo, ni más ni menos que Babbage, que todos sabéis que fracasó. Y Torres Quevedo conoce perfectamente los éxitos y fracasos de sus predecesores, con unas máquinas o con otras de Babbage. Ahí es donde está Torres Quevedo triunfando. ¿Y qué hace? Someter su juicio no a esa memoria que veis antes publicada en Bilbao, que al fin y al cabo tú te publicas tu libro. No, somete sus consideraciones teóricas con sus modelos de demostración acompañando a la Academia de Ciencias de París. Y sus artículos se publican en la Correndie de la Académie des Sciences. Ahí se publican con el juicio de las autoridades científicas mundiales. Y en 1900 Torres Quevedo es la máxima autoridad mundial en mecanización del cálculo. Se publican sus memorias traducidas al francés y la Academia de Ciencias de Madrid le hace uno de sus miembros. No le van a hacer a catedrático de la Facultad de Ciencias porque no le da la gana dar clase, él quiere dedicarse a otras cosas y el único honor que le pueden conceder pues es eso, un sillón en la Academia de Ciencias. Claro, el conocimiento es tal que hay cosas singularísimas en nuestro pasado, artículos y tratados analizando la obra de un español en francés. Y ahí tenéis las portadas de dos de ellos. Y se traducen en París y se traducen en Bélgica, no sé si Lovaina, creo que es Lovaina recordar, sus tratados sobre las máquinas algébricas. Torres Quevedo es la figura mundial en ese momento de mecanización del cálculo. Pero claro, la humanidad, esto, pues bueno, le puede interesar a unos cuantos, pero tiene otros problemas más importantes que resolver. Por ejemplo, la navegación aérea. El vuelo. Cuando vemos cuál era la situación de los que estaban intentando resolver el problema de la navegación aérea a finales del 19, por supuesto aviación no existía. El vuelo, por llamarlo de alguna manera, ese planeado de unos 40 metros de los hermanos Wright, catapultado, bueno, motorizado, pero catapultado y que no se mataron de milagro, pues eso es de 1903. Pero eso no es un avión todavía, no es un aeroplano. Se piensa que la solución está en poner motores a globos llenos de hidrógeno y con forma a usada. Zeppelin ha pensado que si hace una estructura interna de anillos de aluminio unidos por tirantes con unas bolsas independientes dentro de hidrógeno y lo cubre todo para darle penetración en el aire de una lona, pues ha conservado la forma el aerostato, se mantiene en el aire, lo motorizamos y lo mismo con eso podemos trasladar personas de un punto a otro.
¿Es estable de forma? Puede ser estable en vuelo, pero esa estructura metálica, en caso del menor impacto, ¿qué le va a pasar a la aeronave? ¡Catapum! Lo habéis visto muchas veces en el cine, ¿verdad? Los franceses dicen, hombre, no, yo prefiero una colchoneta, que esas son las ventajas de un algo lleno de, por ejemplo, de hidrógeno, ¿no? Que es elástico, pero claro, conservar la forma en algo que no tiene nada dentro es muy complicado. Habría que poner cuerdas a lo largo de todo el dirigible y aún así lo más probable es que se nos doble. Entonces Torres Quevedo dice, pero qué brutos son unos los alemanes y qué suaves son los otros. Vamos a ver si hacemos algo razonable. De los Pirineos para abajo, y digamos, reúne las ventajas de uno y otro sistema, eliminando las principales desventajas que tienen, y lo constituye no como un artículo científico, no como un tratado, como los casos anteriores, sino de nuevo como una patente. En realidad es un tratado de ingeniería aeronáutica, pero le da una forma de patente, y lo somete a la Oficina de Patentes de Francia. Básicamente, ¿qué es lo que ha concebido? Pues él entiende que dentro del dirigible tiene que estar la posibilidad de sostener barquillas y motores, pero que no se pueden poner elementos metálicos, porque en caso de impacto, pues la estructura va a quebrarse. Y entonces lo que va a poner son triángulos isósceles, a veces equiláteros, de cuerda, todos triángulos de cuerda. Los estáis viendo allí. Todas esas líneas son triángulos de cuerda. Los estáis viendo abajo. Todos paralelos, decreciendo en tamaño a la proa y a la popa. Unidos por unos largueros que van, unas cuerdas que van de proa a popa, 3 largueros. A ver si esto ilumina. No, esto no puede iluminar. Bueno. ¿O es esto ahí? Ah, sí. Aquí los veis. Aquí hay una cuerda que va de proa a popa, otra por abajo y otra por el otro lado. Estas 3 cuerdas. De tal manera que va a tener una estructura interior triangular, una viga interior triangular hecha solo de cuerdas. Cuando le metemos gas a presión, esas cuerdas se van tensionando, se van autorrigidizando, la presión interior va a ser levemente superior a la exterior y va a funcionar cuando esté inflado como si fuese rígido. Los pesos se van a distribuir a lo largo de toda la barquilla, pero al mismo tiempo es desinflable, es elástico, admite impactos. ¿Y qué hace? Presenta su patente más memorias a las academias de ciencias de París y de Madrid. Y la Academia de Ciencias de París emite un informe absolutamente laudatorio que luego se reproduce en todas esas revistas que veis ahí. Dice, Torres Quevedo ha resuelto el problema de la navegación aérea. Que se ponga en funcionamiento el sistema cuanto antes. Los británicos dicen, espera. Vamos para atrás. Si ponemos la barquilla con motores de combustión, con pilotos fumando, pegado a la envuelta, no tenemos encapsulados los motores, etcétera, y esto está lleno de hidrógeno, es una bomba volante. Entonces se acaban de matar Severo, después se matará Bratsky, se están matando un montón de pioneros porque esto es un poquito peligroso. Así que Leonardo, lo sentimos mucho, pero no nos convence. Esto, mientras el petróleo sea la fuente de energía, no se debe probar con personas. Y dice Leonardo, ¡bien! Gracias, porque me vais a permitir que invente otra cosa. El mando a distancia. ¿Que no queréis que pongamos en peligro la vida de los humanos? No pasa nada. Voy a inventar el concepto dron, el aparato de teledirección. Lo va a llamar, como veis ahí, Telequino. Lo va a presentar como patente en Francia y en el año 2, todavía dentro del año 2, y al año siguiente en Estados Unidos, en Inglaterra y en España. ¿Y qué hace nuestro Torres Quevedo? Si tiene en su cabeza una idea, ¿la deja como patente? Presenta un modelo a la Academia de Ciencias de París y el mundo ya sí que se vuelve loco. Pero no porque piensen que puede teledirigir aeronaves que no existen, porque ese que habéis visto de Santos Dumont pues no funcionó, y lo de Zeppelin ni os cuento. No hay aeronaves. Lo que la prensa mundial, el New York Herald, el Daily Tribune, en alemán, en inglés, en francés, son decenas y decenas de periódicos los que se han puesto todos nerviosos porque lo que puede teledirigir el Telequino, por ejemplo, son torpedos. Y España, que ha perdido la flota en Cavite y en Cuba, ya no va a necesitar gastarse una millonada en acorazados, en cruceros ni destructores. Con lanchas torpederas y telequinos podemos ser, eso dice la prensa, podemos volver a ser los reyes de los mares, porque con el telequino
como ha demostrado en París, se puede teledirigir cualquier cosa. Bueno, esto es muy bonito, luego la realidad es que el enemigo puede interferir la señal, como en los drones actuales, y no se iba a poder llegar a ese punto. Pero cuando lo presenta en París, en los días siguientes, el mundo entero está temblando ante lo que ha presentado Torres Quevedo. Bueno, pues novedades en la España de aquella época, que ya podían aprender en la de ahora, porque Torres Quevedo ha recibido esa consagración, ese reconocimiento internacional. El Ministerio de Fomento crea para él un centro de ensayos de aeronáutica, 200.000 pesetas de la época, para que Torres Quevedo pueda construir su dirigible y para que Torres Quevedo pueda demostrar la posibilidad de teledirección de los dirigibles. No, los drones no son del siglo XXI. Eso estaba en la cabeza de nuestro Leonardo Torres Quevedo a principios del siglo XX. ¿Y qué hace Torres Quevedo? Bueno, pues aprovecha que, sobre todo en Donosti, durante el verano, pues se ha descubierto, unos empresarios han descubierto el enorme potencial que tiene hacer tongos con las apuestas basadas en partidos de frontón amañados. Y esos industriales que en verano, cuando la corte estaba aquí, se forraban, dicen vamos a repetir ese esquema en Madrid. Y llenan Madrid de frontones hasta que la ciudadanía, pues entre los suicidios, la gente que se arruina, tanto tongo, pues clama la prensa, de modo que se habían empezado a quedar vacíos casi todos los frontones. Y en concreto el Betty High de Madrid, que se había inaugurado en 1894, réplica del que había aquí en San Sebastián, y que el empresario pues llegó tarde, porque cuando ya lo pone en marcha pues ya era tal el escándalo que aquello fracasó, y para el 97, 1897 ya estaba en desuso, de tal manera que cuando Torres Quevedo tiene en 1904 esta posibilidad, dice pues lo alquilo por 1.500 pesetas al año casi y ya está. Bueno, ¿y para qué quiere Torres Quevedo ese frontón? Porque no va a jugar a la pelota. Él conoce el juego de la pelota porque se ha criado en la calle Pelota de Bilbao, pero no va a jugar a la pelota. Lo que va a hacer es construir el primer telequino efectivo, la primera lancha que va a construir también allí, como nos dice la prensa, cuando el señor Bilbao, alcalde de Bilbao, no sé si es obligatorio que los alcaldes de Bilbao se llamen Bilbao, pero en este caso se llamaba así, pues visita el frontón Betty High, y ahí podéis leer la noticia, ¿no? Allí tenemos tal cosa, vio también un bote construido que quiere hacer teledirección de ese barco, el primer barco con motor eléctrico teledirigido de la historia, se construyó allí en el frontón Betty High, y sobre todo se teledirigió el primer coche eléctrico con baterías eléctricas teledirigido de la historia, construido en el frontón Betty High de Madrid y probado en febrero del año 5 delante del alcalde de Bilbao y en marzo delante de los catedráticos y profesores y el resto de profesores y alumnos de la Escuela de Industriales de Madrid. Eso es lo que sucedió en ese frontón Betty High, y por lo que ahora que se está restaurando yo digo que tiene que estar dedicado, entre otras cosas, a la memoria de Leonardo Torres Quevedo. Y ese es el frontón Betty High y ese es el telequino que construyó Torres Quevedo. Y no lo construyó para dejarlo montado en una mesa, eso es para los museos. Lo construyó para montarlo en ese barco, en el bote Vizcaya. Ahí lo veis, las baterías eléctricas, los motores, servomotores, para teledirigirlo. ¿Y dónde lo teledirigió? En el Abra de Bilbao, en noviembre de 1905 y en septiembre de 1906. En presencia de la prensa, del presidente de la Diputación, etcétera, en 1905, y en septiembre de 1906 en presencia del rey Alfonso XIII, que está asistiendo a los campeonatos de regatas que hay. ¿Desde dónde? Desde la terraza del Club Marítimo, el señor Tobías, uno de sus ayudantes, pues va haciendo lo que tiene que hacer. ¿Y qué se hace con el telequino? Pues desde un emisor de ondas hercianas se mandan señales en código Morse, una serie de ellas que recibe el receptor que está en la embarcación. El receptor va memorizando en esa memoria artificial que tiene esa colección de señales. Podrían ser estas, o estas otras, o estas otras, o así hasta las que queramos. Dependiendo de cuáles hayan sido, cuando le demos al intro y retome de esa memoria esos códigos, la máquina ella solita va a entender, a interpretar qué orden está en esa serie de códigos, y ella solita va a ejecutar la orden implícita, a babor, a estribor, arrancamos más deprisa, más debajo, arriamos bandera, lo que corresponda. Eso es lo que hace el telequino y eso es lo que va obedeciendo. Pero en ese frontón Betty High lo que
quiere construir es el dirigible. Para eso necesita esa enorme cancha, para poner 60 metros de lona, el frontón tiene 75 metros de largo, e ir cosiendo las distintas partes con los operarios e ir dándole esa forma. Y cuando ya lo tiene en junio del año 6, pues lo lleva a inflar al gasómetro de Madrid. Le va metiendo gas a presión y el dirigible se va autorrigidizando. La patente la mejora y la presenta en Madrid en julio del año 6 y la presenta en París y en Londres, como siempre, presentándolo, sometiéndolo al juicio de todas las oficinas de patentes al año siguiente, en 1907. Lo lleva a Guadalajara, al polígono de aerostación militar, porque necesita tropa. El viento es el enemigo que tienen los dirigibles. Esas aeronaves pueden ser, el efecto vela que todos conocéis, pues necesitan tropa de tierra que lo manejen. En España había globos aerostáticos y un servicio de aerostación militar con globos aerostáticos y eran los únicos que tenían experiencia en estos temas. Y Torres Quevedo va a ensayar con ellos allí ese dirigible. Pero como os decía, lo importante es el telequino. Para teledirigir ese dirigible, tener el telequino operativo. Y en estas imágenes veis al rey Alfonso XIII recibiendo las impresiones, las explicaciones de Torres Quevedo antes de hacer las pruebas. Y todos decís, bueno, Paco, pareces convincente lo que nos estás contando, pero lo mismo necesitamos que nos vayas dando ya alguna certificación internacional de lo que estás contando. ¿Qué os parece el IECubo? El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos. Bueno, pues en 2007, a base de dar muchas conferencias, como decía José Luis, pues ya la gente se va enterando, miran las cosas y dicen, ¡ostras! Lo que teníais allí en España. Que Leonardo Torres Quevedo, aprendieron las dos últimas frases, en 1902 y 1903 solicitó varias patentes por el sistema que llamó telequino. Con el telequino, ¿estáis leyendo? Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. ¿Quién inventa el mando a distancia? ¿Tesla? ¡Una porra! Leonardo Torres Quevedo. Nuestro Leonardo Torres Quevedo. Ese es el nuestro. Pero en la España de esa época suceden cosas muy singulares. Si en 1904 el Ministerio de Fomento había dotado para Torres Quevedo un centro de ensayos de aeronáutica, esas pruebas delante del rey van a hacer que una colección de empresarios, banqueros y demás, bilbaínos, no digo vizcaínos, bilbaínos, Echevarrieta, Icaza, bueno, un montón de ellos, decidan gastarse su dinero a modo joint venture para cada uno, poniendo un poquito, crear una sociedad de estudios y obras de ingeniería que se registra a finales de 1906 y que, como veis, tenía un objeto social muy claro: estudiar experimentalmente, siempre que lo considere oportuno, los proyectos o inventos que les han presentado por don Leonardo Torres Quevedo. ¿Y cuál va a ser el primero que presente a esta sociedad y el primero que financie esta sociedad? ¿Qué había pasado en 1887? Torres Quevedo había presentado su proyecto en Suiza, ¿y qué había pasado? Pero le pusimos entre corchetes transitoriamente, provisionalmente. Había fracasado provisionalmente. 20 años después se va a resarcir en San Sebastián, en el Monte Ullía de San Sebastián. Prepara los planos a principios del año, adapta su patente a todo lo que ha aprendido en 20 años. Tenemos el pozo con los contrapesos, la estación de salida, el cable tractor motorizado y en el Monte Ullía el primer teleférico para personas del mundo. Esta es la invitación al acto inaugural, 30 de septiembre de 1907. Llovió a cántaros, pensaron en suspenderlo, pero dijeron no, estamos en el norte, pues nos mojamos. Y se inauguró y así se recoge en la prensa. Esto fue después, un día soleado. Esa era la estación de salida, base de hormigón, la caseta, el motor. Este era el recorrido que hacía. No era mucha la inclinación, pero bueno, tenía su inclinación desde donde llegaba el tren eléctrico más o menos hasta el Tiro de Pichón. Esta era la estación de llegada. Por supuesto, una peseta, que era el trayecto de ida y vuelta, no la tenía todo el mundo, pero se montaron varios miles de personas, o por lo menos varios miles de personas montaron varias veces, porque hubo años que hasta 13.000 personas dejaban ahí sus 13.000 pesetas en suma. Sí, y es que esto era lo que se veía y ahora no se ve. ¿A que entendéis por qué se puso allí con gran sentido del humor de estos vizcaínos que en vez de ponerlo encima de la ría dijeron lo vamos a poner, para fastidiar a los guipuchis, con perdón, en su San Sebastián, para nuestra obra de vizcaínos ponerla en marcha en Guipúzcoa, en Donosti? Porque estas eran las vistas. Hoy
hoy no existen estas vistas. Probablemente las vistas más bellas del mundo, que diríais que solo se podían ver si talásemos el monte, que no lo vamos a hacer, o si pusiésemos una cámara oscura, o yo qué sé, para recuperar esa maravilla de vista que tenía desde el transbordador del Monte Ullía. Y decís, bueno, Paco, tú has dicho que este es el primer teleférico de personas para el mundo, pero de nuevo queremos juicio internacional. Enciclopedia del transporte por cable, Jet Small, capítulo 17, teleféricos para personas. ¿La cara de quién estáis viendo? De Leonardo Torres Quevedo, en alemán. El momento, bueno, hay discusiones sobre cuál fue el primero, etcétera, pero nosotros austríacos, mundo germánico, lo tenemos bien claro. El momento de nacimiento de los teleféricos para personas, el instante cero, 30 de septiembre de 1907, en San Sebastián, el transbordador del Monte Ullía. ¿Qué queda hoy en el Monte Ullía? No es Yucatán, es el Monte Ullía. No son ruinas mayas, es la estación de salida del transbordador del Monte Ullía. Y ahí tenéis a Josu y a Esther y al que os está hablando encima de esa estación, desde la que no salen ahora teleféricos, sino podemos ver dónde estaría, en su caso, el comienzo de ese recorrido. Estación de llegada en la parte superior, donde sí es verdad que os podéis acercar a unos metros a un centro de interpretación donde aparecen ciertos dibujos, y en 2017, si estuvisteis por allí, pues montamos una exposición con el transbordador teledirigido, etcétera, en ese centro de interpretación. Bueno, pues hoy lo que queda se llama Rezola. El que proporcionó el cemento Rezola proporcionó el hormigón, porque es lo que queda. Y además, como hay tantos árboles, no podemos ver lo que se veía desde ellos. Guipuzcoanos, si hay alguien de Donosti, no sería tan caro poner en valor todo esto, no digo reconstruirlo entero, pero algo se podría hacer para el primer teleférico para personas del mundo, porque esto era lo que se veía desde allí, y nos estamos privando de este placer para los sentidos, que es esa vista. Pero Torres Quevedo ya ha resuelto ese problema, ya se ha quedado tranquilo, ahora quiere resolver el que le interesaba, el de la navegación aérea. Y en 1907 no solo tiene ese teleférico, sino que en esas mismas fechas, pero lloviendo bastante menos en Guadalajara, que hace un calor que no veáis, están todos a la sombra, como veis, debajo de la sombra del dirigible, están probando el dirigible. Las pruebas definitivas tendrían lugar en 1908 y el éxito fue prácticamente total. Esa foto está hecha por los espías franceses, porque franceses y alemanes estaban todos diciendo ¿qué están haciendo los españoles? Que nosotros no tenemos lo que están haciendo ellos. He dicho que el éxito sería casi total porque tantas veces en nuestra historia, ingeniero civil Leonardo Torres Quevedo, rodeado de militares, eso no podía estar en paz mucho tiempo, y según acaban las pruebas se pelean y Torres Quevedo se tiene que ir de España. ¿Y a dónde se va? Pues a donde se tenía que haber quedado en 1902, en París. Y allí lleva su dirigible. Y claro, los franceses le están diciendo, es que has perdido 8 años. Sí, ya te habíamos dicho en el año 2 que queríamos construir nosotros el dirigible. Vamos a firmar un contrato, vamos a poner en marcha el dirigible desde París. Pero es que la España de entonces era muy distinta. Esas pruebas que han sucedido en 1906 delante del rey no solo han hecho que los empresarios entiendan que tienen un potencial industrial allí, de un emprendedor, sino que de nuevo el gobierno español entiende que tiene que financiar más allá de lo que estaba haciendo la obra de Torres Quevedo, y que esos inventos que él está poniendo a disposición de la sociedad española no se pueden limitar nada más al dirigible, al telequino, sino que Torres Quevedo puede proporcionar aparatos a toda la industria, o empezar a hacerlo al menos a toda la industria española y a los centros de investigación, y para él crean el laboratorio de mecánica aplicada. Gracias a ese éxito se crea en febrero del año 7 el laboratorio de mecánica aplicada, aplicándose el mismo al estudio y construcción de máquinas y aparatos científicos, además de lo que se pretendía inicialmente. Esa es la idea. ¿Y qué va a entender Torres Quevedo que tiene? Pues ese telequino, que no se puede utilizar realmente para teledirigir torpedos, porque si el enemigo tiene un inhibidor me lo va a tirar en contra. Lo que sí sabe él es que es mucho más que un mando a distancia. Hemos descrito un autómata electromecánico, hemos descrito memoria artificial y hemos escrito casi un poquito que si el aparato, él solito, es capaz de interpretar una serie de códigos implícitos y ejecutar él solito acciones, lo mismo tenemos algo más que un mando a distancia.
Y es que eso es lo que Torres Quevedo ha entendido. En realidad lo que ha entendido es que si a una aeronave, además de la posibilidad de teledirección, le ponemos un montón de sensores que el aparato él solito sea capaz de interpretar, lo que estáis leyendo en estas notas manuscritas, estos globos sensibles a la presión barométrica, la orientación magnética, las ondas hertzianas, lo mismo que otros muchos, son mucho más que una máquina. Estas máquinas industriales que normalmente tenemos, pero que claro, con estos aparatos no se limitarían a trabajos mecánicos, sustituirían el trabajo inteligente de personas por el trabajo de las máquinas. Y dice rápidamente, bueno, esto es del año 3-4, por aquí podríamos ir muy lejos, pero casi que me voy a parar. Y eso es lo que había hecho en el año 3-4 al entender lo que había implícito en su telequino, pero no es lo que va a hacer en el 6-7. Porque el mismísimo Echegaray, premio Nobel de Literatura, también había entendido y había publicado en la prensa lo que significaba el telequino de Torres Quevedo. Precisamente en esta interpretación de cada mandato, en esta distribución de las órdenes recibidas, consiste la peregrina invención del señor Torres Quevedo. Un aparato material sin inteligencia, interpretando como si fuera inteligente las instrucciones que le comunican. ¿No es esto admirable en su sencillez? ¿Quién ha inventado el mando a distancia? ¿Quién ha inventado la inteligencia artificial? Leonardo Torres Quevedo, claro que sí. Seguimos. Pero estaban haciendo muchas más cosas. Él había acabado el siglo con la mecanización del cálculo. Pero es que ahora tiene una herramienta muy poderosa. La herramienta de la tecnología electromecánica que nadie en el mundo ha ni siquiera intuido que se puede aplicar a las máquinas de calcular. 1909, en los alrededores de su frontón Betty High, ya está construyendo una máquina de multiplicar electromecánica. Y lo saben en Francia. Y para una nueva enciclopedia de todas estas cuestiones, le están escribiendo para que de una vez les mande el trabajo sobre su nueva máquina electromecánica. Y Torres Quevedo la tiene casi preparada, pero no la va a presentar en Francia. La va a presentar en Argentina, porque en 1910 los argentinos quieren conmemorar el centenario de la proclamación de la independencia de Argentina. Bueno, en Argentina los criollos descendientes de españoles habían decidido en 1810, somos independientes. Bueno, tú puedes gritar que somos independientes, pero les llevó unos cuantos años y bueno, fue un poquito duro, ¿no? Pero bueno, básicamente, pasados 10 años, pues quisieron conmemorar. Y España pues mandó toda esa tropa que veis ahí, diplomáticos, militares, y a Torres Quevedo, que era quien tenía que dar el discurso. ¿Y sobre qué iba a dar el discurso de Torres Quevedo? ¿La raza? ¿La lengua? ¿La nación? No. Para eso no llevas a Torres Quevedo. Torres Quevedo llevó los diseños de la primera computadora digital de la historia, de tecnología electromecánica. Llevó de momento solo los diseños. Se publicaron sus trabajos en la revista de la Ingeniería, allí en Buenos Aires, y después en la revista de Obras Públicas de Madrid, del órgano oficial de los ingenieros de caminos. ¿Y qué había presentado? Pues lo leemos todos juntos. En aquella conferencia, pues puse algunas consideraciones generales sobre los procedimientos de automatización mecánica que permiten sustituir con frecuencia al trabajo inteligente del obrero por el trabajo puramente mecánico de una máquina. Y a continuación, refiriéndome ya a las máquinas de calcular, manifesté haber llegado al convencimiento de que es posible construir un autómata que ejecute una serie determinada de cálculos, por complicados que sean, sin operador humano alguno, de tal forma que baste inscribir los datos para que el autómata él solo calcule e imprima, si se quieren, los resultados. Este es nuestro Leonardo presentando los diseños de la primera computadora digital. Ahora hay que construirla y eso le va a llevar un rato. Y de entrada tiene que volver al otro lado, a Europa, de América. Pues vuelve y que se encuentra que los franceses quieren construir ya sus dirigibles. Firma un contrato de venta de su patente francesa, patente inglesa y patente española. Y el contrato es muy bueno para Torres Quevedo. Va a cobrar 3 francos por cada metro cúbico. Les vamos a obligar a hacer unas cuentas matemáticas, ¿vale? Dentro de un ratito. Bueno, básicamente las dos partes, Astra y Torres Quevedo, y el primer dirigible, 1911.
Marzo de 1911, 1.600 metros cúbicos. El dirigible volando en los alrededores de París, en Issy-les-Moulineaux, que va a sorprender a todo el mundo. Es más rápido, más maniobrable, se va a integrar en el ejército francés, va a desfilar con las tropas en el Día de la República Francesa, el 14 de julio. Bueno, no va a desfilar, las tropas desfilan y el dirigible vuela por encima de las tropas. Este acabará pegándose en el suelo, este no se sabe ni dónde acabará, y el único que vuela donde tiene que volar es el dirigible de Torres Quevedo, porque en ese momento es el único que funciona. El ejército francés le dice: ahora queremos uno tan grande como los que hacen los alemanes, pero de verdad, mejor, que funcione. 23.000 metros cúbicos. Así que vamos a hacer cuentas. Cada dirigible, Torres Quevedo va a cobrar 3 francos por metro cúbico. Franco y peseta en esa época, más o menos a la par. Un catedrático de universidad, cuando aprueba la oposición, la cátedra, en la universidad que sea, de esa época, en todo un año va a cobrar 6.000 pesetas. Cuando acumula trienios, pues 6.000, 7.000, 8.000. Cuando se jubila, unas 8.000. Redondeamos en 6.000. Venga, ¿cuántos sueldos de catedrático ha cobrado Torres Quevedo solo con este dirigible? Unos poquitos. Éxito comercial de Torres Quevedo. Pero es que no habéis empezado más que a multiplicar y sumar un poquito, porque ¿qué van a ser? Bueno, pues estos son de 14.000. El Alsace y el Pilate de Rosier, 2. 14.000 y 14.000. 3 por 14... unos cuantos sueldos de catedrático más, ¿verdad? Pues este es nuestro Torres Quevedo, pero si lo mismo no os lo creéis, aquí tenéis la factura. Va a cobrar 41.850 francos por uno de los dirigibles de 14.000. Bueno, no sé, redondeando, vamos, 14.000, son 13.000, no sé qué, ¿no? 13.950. Por 3 francos metro cúbico, 41.000 solo por un dirigible. El éxito comercial de un español. El último de los que van a construir para el ejército francés, ahí lo tenéis, La France, solo 16.000 metros cúbicos. Por 3 francos cada metro cúbico, otro montón de francos. ¿Verdad que sí? Sí. Este es nuestro Leonardo Torres Quevedo, incluso triunfando comercialmente, lamentablemente, desde Francia, no desde España, porque no pudo suceder. Y desde Francia, en realidad, el primer dirigible no fue el de los 23.000 metros cúbicos. El primero por el que cobró los 3 francos fue el Astra Torres 14, que se vendió al Reino Unido. Y el éxito fue total. Aparte de cobrar 22.080 francos, como veis ahí, otros cuantos sueldos de catedrático, pues es que en las pruebas de recepción batió el récord mundial de velocidad volando con el viento en contra a 83,2 kilómetros por hora. Con el viento a favor fueron 124, pero no se homologó. Lo que homologaron fue la cota inferior. 8.000 metros cúbicos de dirigible a 83,2 kilómetros por hora y el Real Aeroclub lo mismo certificando. Aquí vemos también la picaresca. Cuando lo paga el almirantazgo le pone solo 6.500 metros cúbicos. Y a Torres Quevedo solo le van a pagar por esos 6.500 metros cúbicos. Claro, cuando presume la casa vendedora diciendo, no, era de 1.000, pero le hemos pagado solo 6.500. Bueno, picaresca aparte, ese dirigible es el único que tienen los británicos cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Y es el único que puede proteger los convoys y pasar a Bélgica con el cuerpo expedicionario y proteger pues a la población. Sí, y está el éxito que el almirantazgo británico dice: queremos más dirigibles del sistema Torres Quevedo durante esos primeros meses de la guerra. Encargan este de 11.300 metros cúbicos, hacéis la cuenta, vais sumando, al final examen. Bueno, y este otro de 8.500 y luego este pequeñito de 5.000. Y bueno, en realidad era de 5.000, pero le pagaron solo 4.000. Y esto es importante, porque este se va a convertir en el punto de partida de toda una colección de dirigibles que van a permitir esto. Que aunque no lo sepamos aquí, cuando se escribe la historia de los dirigibles durante la Primera Guerra Mundial, en francés o en inglés, ¿qué dirigibles se ponen en la portada? Los de nuestro Leonardo Torres Quevedo. A los franceses y a los ingleses les importa un bledo el inventor, les importa las gestas de sus pilotos británicos o franceses, claro, pero nosotros desde aquí tenemos que decir, muy bien, sin la invención de Leonardo Torres Quevedo, los aliados no ganan la Primera Guerra Mundial. ¿Habéis oído? Sin la intervención de Torres Quevedo no ganan la Primera Guerra Mundial. ¿Y eso por qué? Porque los submarinos alemanes estaban hundiendo millones de toneladas de barcos de aprovisionamiento de las Islas Británicas o de paso del Canal de la Mancha, y lo mismo estaba pasando en el Mediterráneo. Porque desde la cubierta de un barco no se ve el periscopio a 2 millas, imposible. Desde la cubierta de un barco no se ve el torpedo aproximándose, hasta que no lo tienes encima te ha explotado. Y además no sabes ni de dónde viene. Desde la cubierta de un barco no podemos protegernos porque no hay sonar.
desde dirigibles volando a 200, 300 metros de altura, podemos hacer una protección total. No es solo porque desde el dirigible se ve la pluma, la flecha que va dejando el periscopio cuando se mueve. Es que para disparar los torpedos tiene que estar a 3, 2 metros sobre de profundidad nada más, y se ve la sombra. Y si ese submarino cometiese el error de disparar un torpedo cuando hay un dirigible cerca, el dirigible sí ve aproximarse ese torpedo y sabe más o menos dónde está. Y a 80 kilómetros por hora se puede acercar, sobre todo es un enjambre de dirigibles. Y si ese submarino quiere sobrevivir, tiene que llenar de lastre pues esos depósitos que los tiene vacíos, llenar de agua, unos depósitos que tienen aire. ¿Y qué le va a pasar a todo ese aire que se va a ver sustituido por agua para sumergirse? Que va a subir en forma de burbujas. Esos libros lo dicen. Ni un solo submarino alemán se atrevió a atacar un solo barco si veían con el periscopio de las distancias que estaban protegidos por dirigibles, porque sabían que iban a ser hundidos. Esa fue un arma capital que utilizaron los aliados. Y esto es lo que se utilizó. Los dirigibles de Torres Quevedo, también los dos sistemas, pero los únicos que podían volar durante un día, durante dos, hasta 4 días y 4 horas de vuelo ininterrumpido, alternando 2 tripulaciones. Volaría uno que os voy a enseñar ahora. 30 dirigibles del sistema Coastal. 18 del sistema North Sea. El North Sea 7 es este que voló 4 días, 4 horas y unos minutos ininterrumpidamente. 10 de la serie Coastal Star. ¿Cómo vais de matemáticas? Volvemos para atrás. 30 de la serie Coastal, redondeando, 5.000 metros cúbicos. ¿Cuántos sueldos de catedráticos van ahí? 18 de la serie North Sea, de unos, venga, 10.000 metros cúbicos nada más para redondear. Y 10, en total, unos 60. No está mal. Pero es que además se vendieron 4 a Rusia, que operaron en Crimea, en la zona de Sebastopol. Se vendió uno a Estados Unidos, el North Sea 13, que rápidamente quitaron el 13 y pusieron un 14, como os podéis imaginar. Van a volar los norteamericanos con un 13. Ni locos. ¿Cuánto ganó Torres Quevedo con estos dirigibles? Pues la cuenta es muy sencilla. 0. Los británicos se negaron a pagarle un chelín y le dijeron a Torres Quevedo: ¿quieres pleitear? Vente a pleitear a los tribunales de justicia británicos en mitad de la guerra mundial a ver qué te va a pasar. Torres Quevedo no se molestó en hacerlo. Quizá le valía con el reconocimiento internacional de su obra. Los que sí le pagaron fueron los franceses. De la serie AT1 a AT4, pequeñitos, 5.200 metros cúbicos, 62.000 francos. La siguiente serie, que ya eran más grandes, 80.000. La siguiente serie eran todavía más grandes, pero va a reducir sus royalties para ayudar al esfuerzo de guerra de los franceses a la mitad, a 1,5 francos. Bueno, solo 50.000 francos más. Pues estamos cansando de hacer cuentas, ¿verdad? Bueno, las últimas series, que ya eran de más de 10.000 metros cúbicos, volvería a cobrar sus 3 francos por metro cúbico. Y el último por el que cobrará, las patentes tienen validez de 15 años, la patente era del año 7, pues para el año 22. Lo que te encarguen en el 22 te lo pagamos, lo de después ya está libre de patentes. Este que se vende a Japón, de 32.000 francos que gana, porque tenía más de 10.000 metros cúbicos. Este es el éxito comercial de una invención española. Los dirigibles se siguieron construyendo en los años 20, el año 25, el año 26, ahí lo veis, uno de los más grandes, pero ya no tuvieron que pagar royalties los franceses por ello. Pero sobre todo queremos la parte matemática, ¿verdad, José Luis? Y habíamos dejado el qué. Pues una promesa de Torres Quevedo en Argentina, ni más ni menos, pero las promesas en Argentina ya sabéis lo que pueden ser. Bueno, tópicos aparte. Y Torres Quevedo dice: no, vamos a ver. Ese laboratorio que yo tengo en Madrid, que se llamaba el Laboratorio de Mecánica Aplicada, después de lo que he dicho en Argentina tenemos que cambiarle el nombre. Así que lo vamos a llamar Laboratorio de Automática. Y además, como ya han arreglado el Palacio de la Industria, donde está el Museo de Ciencias Naturales, digo entonces, lo arreglaron en el año 10, pues allí va a instalar en esa parte de ahí atrás su laboratorio de automática. Lo primero que va a hacer es construir la máquina que resuelve ecuaciones con la tecnología mecánica, la antigua, la del siglo XIX, una máquina que resuelve ecuaciones de grado 8. Si las soluciones son complejas, también las encuentra y nos las imprime, que es lo que había previsto teóricamente a finales del siglo XIX. Era una asignatura pendiente que había dejado. Pues lo primero que hace, porque ya tiene ese laboratorio, es construir la máquina, que esa foto, como habéis visto, es que la máquina existe, está en la Escuela de Caminos de Madrid, y sobre todo se pone a intentar materializar en forma de tratado teórico
y máquinas de demostración, lo que él llamará, primero en borrador, ensayos de automática, y después le irá mejorando. Estas son distintas anotaciones que os he seleccionado. Es estudiar y sería de gran utilidad crear un cuerpo de doctrina, la automática, y él se encuentra con esa idea. Vamos a crear una nueva ciencia y a compartirla con los demás. Problema que se va a encontrar, el único que se está dedicando a ello es él, y el único con el que puede compartir estas consideraciones es con él. Por supuesto, la idea que os planteaba antes, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues una cabeza de un humano muy natural creando máquinas que son ejemplificación de esa inteligencia. Y en el año 13 termina el tratado, y en el año 13 termina la máquina. Y va a escribir el tratado, y se va a publicar como monografía en la Academia Ciencias de Madrid. Ensayos sobre automática. Punto y seguido. Su definición. Está creando una nueva ciencia, hay que definirla. Punto y seguido. Extensión teórica de sus aplicaciones. Claro, dentro del tratado no puede meter la máquina, solo puede describir cómo sería su aplicación, su materialización en forma de máquinas efectivas. ¿Pero qué estáis viendo a la derecha? Pues la máquina de multiplicar, que había empezado en el año 9, que ya tiene terminado, y sobre todo va a materializar sus consideraciones teóricas. Vamos muy brevemente con esta nueva ciencia. A ver si os parece una ciencia del año 13 del siglo XX o del año 13 del siglo XXI. La denominación de autómata es verdad que se aplica a muchos tipos de máquinas. Bueno, pero la mayor parte de las que hay en esa época de Torres Quevedo son pues el pato que siempre hace cuac cuac, o la muñeca que siempre hace lo que sea, o una máquina que hace musiquita, siempre la misma. Eso no es interesante, eso no son los autómatas que nos interesan. Y los autómatas que nos interesan son esos que se van a basar en esta nueva tecnología que ha concebido, que puede aplicar Torres Quevedo, la tecnología electromecánica. Esa deficiencia que tiene la ciencia del siglo XX es que no hay una ciencia, precisamente una teoría, una ciencia para estas máquinas electromecánicas. Y eso es lo que va a corregir Torres Quevedo. Va a crear una sección especial en la teoría de las máquinas, la automática, que examinará los procedimientos que pueden aplicarse a la construcción de autómatas dotados de una vida de relación más o menos complicada. Turing en el año 50 no nos dice que es un autómata, no nos dice que es una máquina dotada de inteligencia artificial. En el año 13, se publica en enero del año 14, sale el libro, Torres Quevedo nos lo va a dejar bien claro. Los autómatas deberán tener sentidos, termómetros, brújulos, aparatos sensibles a las circunstancias que deben influir en su marcha. La impresión recibida por cada uno de estos aparatos hará que esa máquina ella solita haga algo. Los autómatas deberán tener miembros, claro, para ejecutar esos movimientos. Los autómatas deberán tener energía, claro, obviamente, pero sobre todo se necesita, y esta es la clave de la automática, que los autómatas tengan discernimiento, que puedan en cada momento, teniendo en cuenta las impresiones que reciben y también las que han memorizado porque las han recibido anteriormente, ellos solitos ordenar la operación deseada. Es necesario que los autómatas imiten a los seres vivos, pero ¿cómo? Ejecutando sus actos con arreglo a las circunstancias y a las impresiones que han recibido. Esto es nuestro Torres Quevedo, concepto de autómata y concepto de inteligencia artificial. El ejemplo que en el tratado va a poner, ejemplo teórico de demostración de estas consideraciones, va a ser las máquinas analíticas, es decir, donde Babbage ha fracasado. ¿Y qué le lleva a Torres Quevedo a todo este mundo? El telequino, claro, es que el telequino, como ya había visto en el año 3, 4 y 5, en realidad es un autómata dotado de inteligencia artificial. Claro que sí. Y lo presenta en Madrid. Todo esto lo tiene muy claro y lo presenta en Madrid en el año 13, en el Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. Y en concreto presenta una máquina que aquí tenéis de perfil. ¿Y qué máquina ha presentado para demostrar su automática, para ilustrarla, demostrarla prácticamente? Un ajedrecista. Convendría estudiar sistemáticamente los procedimientos de automatización usuales o posibles, construyendo un cuerpo de doctrina que podría llamarse automática. Para demostrar que esto es posible, he construido el ajedrecista. ¿Y qué es el ajedrecista? Pues como su nombre indica, una máquina que juega al ajedrez. Una máquina con la que un humano puede jugar al ajedrez. En realidad solo juega un final de partida. Puede haber complicado las posibilidades, pero se limita a ilustrarlo con un final de partida de torre y rey blancos que maneja la máquina y rey negro que maneja el humano. El humano desengancha
el rey negro. La máquina se enciende y está esperando el movimiento del humano. El humano puede ponerlo dentro de las reglas del ajedrez, el rey, en las casillas de alrededor, o hacer un salto de 2 o más casillas para allá. Si hacemos eso, la máquina interpreta el movimiento, entiende que es una trampa y enciende una de esas 3 bombillas que tiene ahí. A la tercera trampa que le hagamos se va a desconectar. Así que no vamos a hacer trampas, porque vamos a perder el tiempo. ¿Verdad que no? Empezamos a jugar en serio. Bueno, ponemos el rey en una de las casillas adecuadas. La máquina ha interpretado el movimiento y ella sola decide mover el rey o la torre. Si al mover la torre nos da jaque, nos lo anuncia con uno de los campanos. Indefectiblemente, la máquina va a acabar dándonos el jaque mate. Esto es el ajedrecista que presenta en París, donde sí entienden perfectamente lo que ha presentado. Una máquina que puede realizar el trabajo cerebral del hombre. Una máquina que sustituirá a la mente humana con esa y con otras máquinas. Esto se va a publicar en distintos momentos, en distintos lugares. Y en 1920 ya sí va a tener esa máquina analítica que había anunciado en Argentina 10 años antes y cuyo centenario estamos conmemorando hoy. Sí, probablemente el primer ordenador en el sentido contemporáneo, no completo por supuesto, de la historia como se anunciaba en 1990. Porque cuando nos hacen el cuadro de todos los aparatos que de alguna manera automatizan o mecanizan el cálculo, estáis viendo perfectamente el camino al ordenador, ¿verdad que sí? No digáis mentiras, no lo veis, vamos a ampliarlo. Ahora sí, bueno, de las piedrecitas de cálculo al ordenador. ¿Qué tenemos entre medias? ¿Lo estáis viendo? Babbage. No lo ves porque me he puesto delante, por eso te pregunto. Babbage. ¿Y qué hace Babbage? ¿Crear el ordenador? No, fracasar. Eso es lo que hace Babbage. Ordenadores actuales. Antes de los actuales, los de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y entre medias? Torres Quevedo, 1920, el aritmómetro. Claro que sí, este es nuestro Torres Quevedo. Bueno, os habéis creído lo del ajedrecista porque lo decía la prensa y demás, pero ahí no veíais ni tablero ni veíais nada. En el año 22, con la ayuda de eso, ya sí tiene un ajedrecista donde vemos el tablero y que encima pues hace lo que tiene que hacer un buen autómata, que es hablar. Ya no solo nos anuncia con campanos los jaques, sino que nos lo dice una voz, porque para eso ha puesto un gramófono, como estáis viendo ahí. Y aquí ya sí, no hay ninguna duda. En vez de desenganchar y enganchar, nosotros levantamos la pieza, la situamos en otra casilla y los contactos que tiene por debajo interpretan dónde está, y con electroimanes la máquina mueve, como si fuese magia, lo tenéis en YouTube, podéis verlo en blanco y negro, como la máquina mueve o la torre o el rey hasta que da el jaque mate. Y no podéis hacer nada, os lo va a dar. Da lo mismo que seáis plebeyos que seáis monarcas, porque mirad la cara que se le quedó al pobre cuando le dio jaque mate en el año 78 el ajedrecista de Torres Quevedo en esa exposición en el Palacio de Cristal de Madrid. Pero no es culpa del señor, de don Juan Carlos, es que cualquiera iba a perder porque la máquina siempre gana. Pero queréis juicios no de Paco, ni siquiera de don Juan Carlos, queréis juicios, pues, por ejemplo, de unos mindundis como el blog oficial de Google, ¿verdad? Bueno, 2012, toca España para que haya un hito de la historia de la computación que tiene que conmemorar Google Europa. Todos los años toca un país, y ahora tocaba en el año 12 España. Y preguntan, jajaja, jijiji, a los de la Escuela de Telecos de Madrid, ¿qué tenéis vosotros? ¿Qué tenéis vosotros? En España no tenéis nada. Y efectivamente, no tenían ni idea los de Telecos, pero dicen, de haber hecho alguien algo sería Torres Quevedo. Y entonces me llaman, oye Paco, ¿qué había hecho Torres Quevedo en el año 12? Porque el ajedrecista no nos suena que sea de esa época. ¿Cómo que no? Y entonces les enseño las cartas donde Torres Quevedo efectivamente ya había terminado el ajedrecista en 1912, pero no ganaba siempre. Estaba ajustándolo y por eso no lo presenta hasta el año 13. Google, mirad aquí. Ya estaba el ajedrecista. Les explicamos en qué consistía el ajedrecista. Oye, ¿lo entendieron o no lo entendieron? Leonardo Torres Quevedo había inventado el primer computer game de la historia con el ajedrecista. Eso
es entender, más allá de lo que yo les había explicado, lo que era el ajedrecista, pero no les vamos a decir que no, para una vez que hablan bien y se van un poquito más allá. Bueno, computer game, juego de ordenador, no videojuego, no le pongáis el vídeo delante, como dice en la prensa, simplemente computer game, el primer juego computacional de la historia. También se puede considerar que lo hace nuestro Leonardo Torres Quevedo. Bueno, pero ese transbordador del Monte Ulia os ha dejado un poco como diciendo, yo eso no lo he visto, y yo me quiero montar en el transbordador del Monte Ulia, yo quiero ir al Monte Ulia. Bueno, pues os podéis ir al Monte Ulia o a Yucatán, porque la imagen va a ser parecida, pero si os queréis montar de verdad en el transbordador del Monte Ulia, lo podéis hacer hoy. Sí. ¿Por qué? Pues porque el éxito del Monte Ulia hace que estos empresarios decidan dar el salto a las Américas y van a constituir en Canadá una sociedad filial de la que ya tenían en España, que se va a llamar Niagara Spanish Aerocar Company, el aerocarro español del Niagara. ¿Y eso para qué? Pues porque los vizcaínos son muy emprendedores y Donosti está muy cerca y bueno, pues ya se les había quedado pequeño. Y sobre todo el problema es que en Igueldo habían montado el funicular y el parque de atracciones y la gente ya no quería subir al Monte Ulia. El tren eléctrico pues ya tampoco había fracasado, bueno, también iba a dejar de funcionar allá el año 13, 14, y entonces Torres Quevedo, con el presidente de la sociedad que habíamos visto antes, de estudio de ingeniería, se va a Niágara. Torres Quevedo, que es un genio, dice, ostras, esto es una maravilla. Aquí va a haber un parque temático brutal en cuanto se enteren los canadienses de lo que tienen, así que vamos a decirles que hay que poner un teleférico de la orilla canadiense a la orilla americana y viceversa, delante de las dos cataratas, la canadiense y la norteamericana, un teleférico de los míos. Dicen, bueno, la idea es magnífica y eso, pero hay un problema, es que si tienes que ir de un país a otro, control de pasaportes, aduanas, esto es inviable, no vas a poder mover a tantas personas para justificar la inversión. Así que lo que vas a hacer, si quieres, es irte aguas abajo y donde el río hace un remolino, poner de orilla canadiense a orilla canadiense un teleférico. No se van a ver las cataratas, pero el espectáculo va a ser grandioso. Y efectivamente, eso es lo que va a hacer. Y el 8 de agosto de 1916, pues se puso en marcha el primer teleférico para personas del mundo, un clon del Monte Ulia. Es decir, hombre, ya, pero aunque me colorees la postal, hace 100 años está muy bien, pero ¿cómo me voy a montar hoy en algo de hace 100 años? Pues os vais a montar porque desde hace 100 años hasta hoy lleva funcionando más de 100 años ininterrumpidamente sin haber tenido ni un solo accidente. Y hoy os podéis ir a Canadá a montaros en el transbordador español del Niágara. Sí, podéis ir allí. Sigue funcionando. ¿Cuántos medios de transporte conocéis que hayan estado funcionando 100 años sin haber tenido un solo accidente? Este es nuestro Torres Quevedo. Y es un clon, este transbordador, del que se construyó y se inauguró el 30 de septiembre de 1907 en Donosti, en el Monte Ulia. Bueno, mi padre, que no tiene mejor cosa que hacer con el dinero que regalarle cosas al mundo, pues en el año 91 le regaló el 1.000.000 de pesetas para que la Comisión de Parques del Niágara pusiese esta placa de bronce allí, en la taquilla. Todo el que quiere comprar el ticket para montarse en el transbordador, pues puede leer esta biografía, que ya me tocó escribirla a mí porque mi padre no sabe inglés, y que desde el año 91 está allí para cualquiera y para honrar la memoria de nuestro Leonardo Torres Quevedo universal. Pero todo esto parece pasado, a ver, que también es presente, y vosotros queréis, cuando acabe la conferencia, que no queréis que acabe, pero que tendrá que acabar en algún momento, ir corriendo a casa a seguir aprendiendo. Pues lo podéis hacer, porque Josu en 2007 puso en marcha una web, que la veis, torresquevedo.org, y en 2012, para conmemorar en 2016 el centenario de este transbordador, un grupo de Facebook donde vamos publicando todas las cosas que hacemos por las conferencias, las exposiciones, etcétera. Bueno, esto es lo que publicó ayer el periódico digital que tenéis aquí, ¿no? Bueno, y esta es la página web, el Entornos Wiki, es fácil, podéis ver pues todo lo que veis ahí, montones, biografía, actualidad, cambio, bueno, un montón de enlaces para seguir disfrutando de la obra de este hombre. Porque cuando hablamos de Leonardo Torres Quevedo, no es solo pasado, es que es presente continuamente a lo largo del siglo XX.
Esos son 2 dirigibles del sistema Torres Quevedo que ya no construye Astra y que no le van a pagar royalties. Los construye Zodiac. Pero Zodiac construía dirigibles. Con Zodiac todos sabéis que lo que hace son dinghies, que son lanchas neumáticas, ¿verdad? ¿Con qué os creéis que hacían esas lanchas? Pues de Boutel, en los años 30, con los retales de las envueltas de estos dirigibles, dijo, en vez de llenarlos de hidrógeno y que floten en el aire, los relleno de aire y que floten en el agua. Ese es el origen de las lanchas Zodiac. Los retales de las envueltas de los dirigibles que seguía construyendo Zodiac en los años 30. Y en los años 70. Porque ese catamarán doblemente trilobulado teledirigido del sistema meteorológico francés, como veis, une 2 dirigibles del sistema Torres Quevedo en el año 78. El dinosaurio lo llamaban. Uniendo esos 2 inventos de Torres Quevedo, por fin un dirigible trilobulado teledirigido. Y este dirigible es muy importante, no porque se acabase construyendo uno pilotado por personas, sino por la historia siguiente. Estados Unidos quiere llevar a la guerra de Afganistán una estación flotante para hacer cosas que los satélites en movimiento no pueden hacer, que es pasarse 4 o 5 días, una semana, estacionarios a 2.000, 3.000, 4.000 metros de altura, a salvo de cualquier posible misil de los talibanes, pero que pueda hacer una foto a las pecas de cualquier talibán. Lo que habéis visto en las películas que van enfocando, ¿no? 3 toneladas, 4 toneladas de equipos de teledetección en una estación flotante. Para eso necesitan San Mamés o Anoeta convertido en dirigible, una hectárea entera de dirigible. Sale a concurso, 500 millones de dólares, y hay 2 empresas que están optando a ese proyecto. Hybrid Vehicles, británica, en consorcio con Northrop Grumman, proveedores del Pentágono, y Lockheed Martin. Bueno, se llevan el proyecto, el concurso, ATG, que luego se llamará Hybrid Vehicles. Y yo me entero que estoy dando una conferencia, una de esas 300 que dice José Luis, en Bedford, en el norte de Londres, en el año 2012, me cuentan pues el affair que hubo entre esas 2 compañías. Yo les había regalado a los de Hybrid Vehicles pues el libro del catálogo de la exposición, que lo mismo traemos aquí a través del Lemniscata en algún momento, que ahora está en el CSIC en Madrid, y había presentado en 2008, y allí fue donde se lo regalé, una comunicación sobre que los fundamentos de los dirigibles, de la historia de los dirigibles, eran obra de Torres Quevedo en Friedrichshafen, en la casa de Zeppelin. Allí estábamos ellos estaban conmemorando el centenario de Zeppelin, yo les dije que dejase de tonterías, que lo que había que conmemorar es el centenario de Torres Quevedo. Bueno, a los alemanes no les gustó, a los británicos sí, ¿no? Bueno, pero básicamente lo que me vinieron a decir allí en esa conferencia pues es lo que veis en estos emails, ¿no? Francisco estaba intrigado por la afirmación que hicisteis en el Annual General Meeting sobre las batallas legales que tuvieron lugar en Estados Unidos y cómo esas fotos que os he enseñado pues ayudaron a Roger. Ahora veremos quién es Roger, ¿no? Yo me gustaría saber qué es lo que pasó. Yo no lo sé realmente, ¿no? Yo sé que Roger estuvo a punto de ser extraditado, pero supongo que la mayor parte de esto no es público. Bueno, Roger Munk es el ingeniero de Hybrid Vehicles y resulta que Lockheed Martin había denunciado ante los tribunales de justicia de Estados Unidos a Hybrid Vehicles por violación de las patentes de Lockheed Martin. Bueno, este Roger Munk falleció antes de que se pusiera en marcha su dirigible. Bueno, pues uno de los de Hybrid Vehicles, pues con querido Francisco, perdón por la tardanza, y todas estas cosas, ¿no? No tengo ninguna información que se haya publicado ni que sea posible, ¿no? Lo que sí sé es que le di a Roger Munk las fotos del dirigible dinosaurio que nos pasaste en esa comunicación y que, bueno, tampoco sé exactamente si era eso o le di el libro entero, el catálogo que se hizo, bueno, no sé cuál de las dos, pero lo que sí sé es lo siguiente. Roger estaba encantado de recibir esta foto porque ilustraba el punto que estaba defendiendo ante las Cortes de Justicia, que los dirigibles trilobulados o multicapa no eran de Lockheed Martin, y esas fotos demostraban que el original diseño de Torres Quevedo del año 2, 3, 6, 7 y 8 estaba todavía en uso en 1977. Los tribunales de justicia decidieron, gracias a esas fotografías, que ni Lockheed Martin ni Hybrid Vehicles, que todo esto ya era obra de nuestro Torres Quevedo, y se desestimó la denuncia. Efectivamente, gracias a esas publicaciones. El dirigible se construyó, hizo sus pruebas en 2012, ganó Obama las elecciones, no se llevó a Afganistán porque se trajeron las tropas y el dirigible nunca voló en Afganistán. Pero nuestro Torres Quevedo ganó batallas incluso después de muerto. Esto pasaba en Guadalajara en 1907. Eso pasaba en París en 2012.
¿1907? 2012. Boliris. Y yo les pregunto, y los de Boliris me contestan, pues lo hemos redescubierto porque no teníamos ni idea que esto lo estaba haciendo Torres Quevedo, que lo había hecho hace 100 años. Bueno, no pasa nada, ya os informo yo y así ya sabéis vuestra historia, lo podéis poner en vuestra página web. Esto sucedía durante la Primera Guerra Mundial, en Francia. Esto sucedía en 2013 en Kiev, a las afueras de Kiev, antes de que empezaran a pelearse rusos y ucranianos. ¿Lo estáis viendo? El mismo sistema. Y yo le pregunto a los de la Sociedad Aeronáutica Rusa, lo que veis ahí abajo, estoy buscando más información sobre ese dirigible porque a mí me parece que esto se parece mucho a lo que ha hecho Torres Quevedo hace más de 100 años. Pues yo creo que es como todos los británicos y franceses. Y me contesta Fodorov, querido colega, encuentra adjunto materiales a ese dirigible que ahora, como está en Rusia, ya no está en Ucrania, lo hemos llamado así, y efectivamente los principios de los diseños de Torres Quevedo se han utilizado ampliamente en su construcción. Las imágenes que me mandan, entre otras, son estas, pero es que no hacía falta que nos lo mandasen. Si eso estaba pasando en el norte de África o en las distintas bases donde operaron los dirigibles franceses, esto está pasando hoy a las afueras de Moscú. Los dirigibles de Torres Quevedo se construyeron hace 100 años y se siguen construyendo hoy en día, son pasado, son presente y serán futuro en el mundo de la aeroestación dirigida. Sea el que sea el libro que se escriba sobre las operaciones de los dirigibles, no se puede hacer otra cosa que rendir homenaje a nuestro Leonardo Torres Quevedo, y son decenas de libros. Sí, a llorar, me tengo que ir despidiendo y no tenéis ganas de que lo hagamos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero hay que ir concluyendo. Sí, eso escribía Maurice Docan en el año 30, en las páginas de Figaro. Para resolver el problema de Babbage, Torres Quevedo, con la tecnología electromecánica, ha dado una solución teórica completa. Es verdad que no ha dado una solución práctica total con su aritmómetro, pero muy cerca ha estado. Y se hacía una pregunta: ¿acaso no deberíamos considerar a Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo? Beasain, Maurice Docan hacía la pregunta. Yo la repito. ¿No debemos considerar a Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo? Bueno, pues la respuesta está en vuestras manos. Muchas gracias.